Buenas, muy buenas. Parece que esto ya funciona. Soy Alejandro Pérez y hoy la verdad es que he pedido a un amigo, Alejandro Barrera, que nos contase y que nos explicase un poquito mejor su experiencia a la hora de internacionalizar startups, ¿no? En varias fases, desde el momento de nacimiento de una startup hasta, bueno, algunos proyectos que ya están más o menos consolidados aquí, como salir fuera, como salir a Europa o como salir a otros países. Pues nada, aquí tenemos a Alejandro. Muy buenas, Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Feliz año ante todo, ¿eh? Igualmente, igualmente, que hacía tiempo que no nos veíamos y que no hablábamos. Cierto, Bueno, cierto. Alejandro, lo primero, cuéntame o cuéntanos a todos un poquito quién eres, qué haces, todo eso. Esta es la pregunta complicada, ¿no? Que le haces a un Sí. emprendedor. ¿Qué haces? Pues un montón de cosas. Bueno, por dar un poco un background, sobre todo conectado con el tema de lo que vamos a hablar, yo soy emprendedor, soy ingeniero informático, pero llevo emprendiendo desde hace ya bastantes años. Esencialmente en empresas que siempre han tenido un carácter internacional desde el principio. Fui fundador de Tetuan Valley, que tenía como objetivo montar una escuela de emprendedores, pero cuyo objetivo fundamental era crear startups que tuvieran un ámbito internacional. De hecho, el Ujú. programa se hacía todo íntegro en inglés. Vamos, empezamos solamente con lo que era documentación en inglés. Ahora mismo, a día de hoy, se hace íntegro en inglés, incluidas las presentaciones, incluidas todas las charlas. Y siempre el objetivo había sido, ¿no?, dar la capacidad a las empresas y a los emprendedores españoles de moverse no solamente en su ámbito local, sino fuera de nuestras fronteras, ¿no? A raíz de ahí, después de ese proyecto, montamos Startup Bootcamp Europa, ya como un programa de aceleración de startups con un fondo de inversión detrás, en donde hacíamos inversiones, y hacíamos inversiones a tres bandas en tres países de Europa, en Madrid, vamos, en España en Madrid, en Dinamarca en Copenhague y en Irlanda en Dublín. Y entonces, pues bueno, desde hace bastante tiempo estoy involucrado tanto a nivel de empresa como consejero en distintas empresas, inversor en algunas empresas, y sobre todo trabajando mucho en la faceta de comunicación y de internacionalización de empresas, ¿no? Y bueno, dejé todo esto en 2011 y desde mediados de 2011 hasta este año he estado trabajando en mi nueva empresa que se llama Press 42, que lo que nos dedicamos es precisamente a conectar startups con los medios de comunicaciones a nivel mundial. Entonces, digamos que fue una empresa que nació desde primera instancia con vocación internacional. De hecho, bueno, yo vivo en Madrid, pero me tiro mucho más tiempo en Londres, en el Báltico, en países del este, en Berlín, que lo que me tiro realmente en Madrid, ¿no? Y bueno, muchas de las preguntas que he tenido siempre han sido de cómo es posible que una operación prácticamente de una sola persona como es mi empresa pueda estar operando en tantos países simultáneamente y con qué dinero lo estás haciendo, ¿no? Digamos, es Claro. una de las grandes preguntas que siempre tengo. Entonces, bueno, en Press 42 pues trabajamos mucho en esa parte de conectar con la prensa, ayudar a las empresas a comunicar mejor, ya sea bien haciendo presentaciones potentes pues para competiciones de startups, para conferencias, etcétera. Y una parte que a mí personalmente me gusta mucho, que este año seguramente que vamos a seguir trabajando y desarrollando mucho, que es la parte de storytelling, es la parte de contar historias. Cómo ayudar a los negocios a contar una historia, ¿no? O sea, muchas veces en la prensa te piden, no, dame una historia potente para poder escribir sobre tu producto o tu empresa o tu marca, pero la gente realmente no sabe cómo hacer eso. O sea, todo el mundo es capaz de reconocer una historia, pero no todo el mundo es capaz de escribirla o sabe cómo extraerla, digamos, de los procesos tradicionales de negocio que hay en las empresas, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos trabajando también bastante en ese campo. O sea, por un lado estáis trabajando mucho en ayudar a comunicar, o sea, lo que le pasa a muchos emprendedores que no saben contar su historia a sus potenciales una de dos o partners o medios de comunicación y llegado el caso inversores, porque al final si no tienes visibilidad, pues les cuesta recibir inversión, pero también estáis dando el siguiente paso para ayudarles a hacer el storytelling, o sea, cómo contar y qué vas a contar, para que a quien lo reciba le guste, no cuentes lo que te dé la gana, ¿no? Efectivamente, de hecho, es casi, surgió un poco más, surgió en el orden en el que lo comentas tú, pero curiosamente el storytelling es un paso previo al acercarte a la prensa, al acercarte a los inversores, al acercarte digamos, a una audiencia potente, ¿no? Uh Que es -huh. el hecho de, no solamente te vale con hacer un buen delivery, ¿no? Con distribuir o comunicar bien, sino que tienes que tener algo potente que comunicar.
Claro. Y la gran pregunta que a mí me hace mucha gente es, bueno, pero es que en nuestra empresa no tenemos historias, no tenemos una buena historia, ¿no? Y luego es verdad que cuando te sientas con ellos y empiezas a rascar, salen historias muy potentes, salen cosas muy emotivas, con mucha emoción, de gente que a lo mejor el producto le ha cambiado la vida, ¿no? Entonces, pues, trabajamos mucho en dar las herramientas a la gente sin digamos, mentir a la gente, ¿no? Yo siempre le digo, hay gente que tiene el don de la palabra, hay gente que tiene el don de ser cuentacuentos y gente que no, ¿vale? Y lo tienes o no. No obstante, yo considero que con un training adecuado se puede llegar a unos niveles muchísimo más potentes que los que tenemos ahora, ¿no? Que digamos, la comunicación deja muchísimo que desear y los contenidos dejan muchísimo que desear, ¿no? A la hora de contar estas cosas. O sea, que crees que cualquier emprendedor podría acabar contando una historia relativamente potente, ¿no? Por sus capacidades, aunque no las tenga, que las desarrolle, ¿no? Sí, sí, totalmente. A ver, luego es como todo, ¿no? Luego tienes gente que es un fuera de serie. Luego tienes Claro. gente que tiene las condiciones naturales, el talento natural y lo pones en un escenario y arrasa, pero porque lo lleva adentro, ¿no? Pero Efectivamente. muchísimas veces, tanto las inversiones como las competiciones, como ganar clientes, se ganan porque haces una buena narrativa, se gana porque hay una buena historia detrás que engancha a la gente. Y esa parte de la historia yo creo que la puede hacer cualquier persona con un buen entrenamiento y dedicándole tiempo y esfuerzo, evidentemente. Vale. Lo cierto es que lo que nos pasa muchas veces es que tenemos emprendedores CEOs que son más técnicos que comerciales. O tenemos todos que son técnicos, que a veces pasa. Se juntan tres técnicos y piensan que por ser técnicos ya pueden desarrollar una empresa como tal. Eh, ¿Qué necesidades, qué capacidades mínimas debe tener? O por lo menos capacidad de adaptarse del emprendedor o el que va a ser el CEO para poder aprender. O qué más, aparte de tener un don. Si tienes el don, perfecto, pues ya lo tienes. Pero si no, Hombre, eso es una gran pregunta, sobre todo porque además yo creo que soy el poster boy de esto. Yo soy ingeniero informático, o sea, más técnico es difícil, ¿vale? Entonces, ya, a mí me ha llevado, es verdad, que yo lo tengo como don innato, a mí desde pequeñito siempre me ha salido, en mi casa además tenemos gente que escribe libros y tal, y a mí me ha venido por la naturaleza, pero es verdad que yo he tenido que hacer muchísimo aprendizaje para disasociar toda la parte técnica de lo que realmente la gente quiere escuchar, ¿no? Entonces es una de las cosas que yo trabajo muchísimo con los emprendedores, sobre todo trabajo mucho con gente en Europa del Este, que si pensamos que aquí somos técnicos, en Europa del Este ya ni te cuento, ¿vale? O sea, en sitios como ya. Polonia, como Rumanía, como Ucrania, o sea, esta gente ya son que parece que acaban de salir de la cueva y dices, pero tú de dónde has salido, ¿no? Sí, porque Eh, vienen de una tradición más matemática y de hecho mucho más técnica, son muy buenos en temas de cálculo, heredado del sistema que vienen de educativo, pero claro, supongo que contar les costará más todavía, porque además vienen de una sociedad que no está acostumbrada a claro, relacionarse. claro, no, y vienen de una sociedad muy cerrada, de sociedades que siempre han mirado al este en lugar de al oeste, en donde lo que prima es siempre un sistema meritocrático, ¿no? O sea, lo que prima siempre es la calidad técnica, la excelencia técnica. Lo que Claro, pasa es que, evidentemente, son mercados muy pequeños, en el momento en donde te vas a abrir a un mercado de consumo mucho más grande, como puede ser Reino Unido, como puede ser Alemania, empiezas a tener problemas porque esos mercados no responden a un sistema meritocrático, no responden a que es que la gente va a comprar mi producto porque la calidad técnica es excelente. No, lamentablemente, aunque pueda sonar paradójico, los mercados se comportan de forma irracional en ese sentido, ¿no? Y lo que prima muchas veces son las emociones y lo que me transmites mucho más que la calidad técnica que lo que pueda tener tu producto. Evidentemente, si tienes los dos, pues todavía mejor, ¿no? Evidentemente será mucho más fácil contar una historia si además tienes un producto que técnicamente es superior. claro, correcto. Vamos a retomar un poco el tema de sacar empresas españolas afuera, startups españolas afuera, que es el tema un poquito principal que quería hablar hoy contigo, Alejandro. A ver, por tu experiencia y por las veces que siempre hablamos, me dices, Salmas, vete de España. No, no tanto vete a vivir fuera, que también me lo has dicho en una ocasión y lo hemos hablado, sino vente a Le Web París, vente a Le Web Londres, que me parece que este año sí que me voy contigo. Ahí, ahí. Vente a Berlín, vente a los países del este, que como tú dices, están haciendo muchas cosas. ¿Cómo ves ahora mismo a los emprendedores en España a la hora de salir? Desde mi punto de vista los veo lentos, porque dicen, vamos a hacer cosas aquí y según me vaya aquí, decidiré si salgo. Pero claro, igual ese planteamiento nace muerto. O sea, es decir, con lo mal que está España. Hombre, la verdad es que es muy cierto. A ver, yo creo que
Yo antes, hace bastantes años, era bastante radical con este tipo de cosas, ¿no? Con la experiencia aprendes que también hay que poner las cosas en perspectiva. De lo que salíamos hace 4 años a lo que salimos ahora, hay un gran cambio, ¿vale? Claro. Tal vez por la situación económica, porque se está forzando a tener que moverse el tema fuera, pero yo veo cada vez más gente que se está desplazando fuera. Tenemos bastantes compañeros, compatriotas en Berlín, por ejemplo, hay una comunidad española bastante potente. A nivel científico, por ejemplo, esto ha sucedido siempre, porque España nunca ha sido especialmente potente en ciencia, y te vas a sitios como Berkeley, como Stanford, como MIT, y de hecho grandes de los puestos, gran parte de los puestos directivos están ocupados por españoles. Entonces, yo creo que siempre ha habido cultura, ahora tal vez más por la situación, y yo veo un incremento, lo cual es bueno, ¿vale? Dicho eso, que debería ser mucho mayor, totalmente de acuerdo, ¿vale? Debería ser mucho más la afluencia, digamos, el éxodo, no éxodo, porque tampoco me gusta llamarlo como éxodo, pero sí esa noción de que existe más mundo fuera de España, ¿no? Sí. Esto, amigos míos sevillanos siempre se ríen, ¿no? Dicen, joder, es que aquí los sevillanos ahora piensan que el mundo llega hasta Matalascañas, ¿no? Que no hay más pasado Matalascañas. Sí, ¿no? Y expandido esto a nivel nacional, yo creo que pasa en muchísimas partes de España, ¿no? O sea, siempre consideramos solamente nuestra ciudad, que ya de por mí, en mi caso, de por sí ya me parece una aberración, ¿no? Que consideres tu mercado como tu ciudad. Entonces, volviendo a la frase que has comentado, ¿no? Del tema de la estrategia, ¿no? De cómo te planteas la estrategia. Yo hace como 3 años recuerdo que le decía a la gente, no, bueno, está bien que a nivel estratégico comenzáis con una estrategia local, siempre y cuando tengáis una noción de que vais a ir a global, ¿vale? Sí. Y que, bueno, pues, probéis vuestras cosas a nivel local y luego os expandáis. Dicho eso, ahora me retracto. Explica. Mi experiencia, no es que sea mentira, pero mi experiencia me ha demostrado que la gente se queda atascada ahí, ¿vale? Y aquí voy a decir, porque he tenido esta conversación con muchas personas, vamos a diferenciar 2 tipos de negocio, ¿vale? Hay negocios que implica una gran inversión el salir fuera, ¿vale? Como pueden ser negocios como Top Rural, ¿vale? O sea, Top Rural requiere de tener toda una estructura, toda una red de contactos a nivel internacional, con lo cual necesitas tener gente on the ground ahí, validando, comprobando, etcétera, ¿vale? Entonces ya empiezas a incurrir en unos costes bastante más elevados. Eso es un tipo de negocio, ¿vale? Que yo casi definiría como hiperverticales locales, en cuyo caso sí es verdad que hay que hacer una estrategia ligeramente diferente. Dicho eso, gran parte de los negocios en Internet no son de ese tipo, ¿vale? Entonces, ahora mismo en este caso voy a hablar de este tipo de otros negocios que no son tan hiperlocales y que, oye, tú puedes vender cosas desde cualquier parte o a cualquier parte del mundo. O sea, todo temas de e-commerce, por ejemplo, que limitan las ventas solamente a territorio nacional. Y dices, vamos a ver, si tienes gente en Australia que quieren comprar tus cosas, ¿por qué no lo envías a Australia? Ah, es que cuesta más dinero. Y dices, bueno, pues cóbrales más. Ah, es que es más lío, es que es más complicado, ¿no? Sí, no solo planifican como No se lo plantean siquiera, o sea, no entra dentro del esquema de estructura empresarial que ellos tienen. Ahora, dicho eso, lo cierto es que me retracto de lo que yo decía hace 3 años por una sencilla razón. Porque al final lo que he descubierto, lo que la experiencia me ha dado es que cuesta mucho más realizar cosas a nivel local que a nivel internacional. Siempre se dan aquí dos cosas, ¿vale? O 2 frases o dichos populares que son extremadamente ciertos. El primero es que nadie es profeta en su tierra. Y esto es totalmente cierto. Si tú intentas vender algo en tu mercado local, te va a resultar mucho más difícil que si lo haces fuera, ¿vale? Yo pongo siempre el ejemplo que tú que has estado llevando iniciador en Valencia durante bastantes años, para mí es un claro ejemplo. Me han invitado a dar iniciadores en todas partes de España, excepto en Madrid, donde yo vivo. Y dices, tiene su aquel, ¿no? O sea, nadie es profeta en su tierra. Luego, además, se da el dicho de que normalmente se considera que la hierba siempre es más verde en el jardín del vecino. Sí. Entonces, todo lo que viene de fuera, la gente psicológicamente suele considerarlo mejor. Entonces, esto juega en tu favor. Si tú entras en España, que es tu mercado local, te va a costar más porque eres profeta en tu tierra, la gente dice, ah, bueno, es un españolito. Sin embargo, si tú esto se lo vendes a los británicos, a nivel local en Reino Unido van a decir, ah, esto que viene de España, viene de fuera, se está externalizando, debe ser mejor.
Entonces, Debe ser mejor. O sea, sí que crees que hay esa percepción desde fuera, porque en Estados Unidos yo empiezo a escuchar la contraria. Y es, Made in Spain, ¿qué vienes de paseo? a ver, Cuidado. yo personalmente, fíjate que esto se lo digo yo a mucha gente, la marca España es una de las mejores marcas a nivel internacional para vender cosas. Con mucho, Ajá. con mucho. Si tú eres francés, tela. Todo el mundo odia a los franceses. Si eres británico, si te has metido una fregona por el culo, ¿vale? Si eres alemán, que eres muy cuadriculado. Si eres de los países nórdicos o bálticos, es que son muy fríos. Si eres Sí, italiano, ¡buah! Estos no pegan palo al agua. Si eres griego, ya ni te cuento. Portugués es una provincia de España sí. y Estados Unidos son unos chulos, ¿vale? Vale. Entonces, el único país que yo, en mi experiencia, saliendo fuera, no tiene ningún tipo de connotación, salvo... A ver, tiene la connotación que siempre nos ponen de fiesta, de jarana, de etcétera, De pero que ocio. curiosamente es lo mejor para vender fuera. Sí, porque es la que más les gusta. Al final es donde cierras muchas operaciones, muchos acuerdos, en la amistad. Dice, efectivamente, o sea, que sí, españoles, fiesta, toros, paellas, muy bien, yo te pongo toros, paellas y fiesta y cerramos el acuerdo, ¿vale? Y lo cierras Claro. muchísimo mejor que muchos otros países. Entonces, dicho eso, es verdad que se ha explotado mucho ahora la marca España en Estados Unidos a nivel tecnológico, ¿no? Con todas las misiones españolas en Estados Unidos. Y a ver, yo soy bastante crítico ahí porque a todas las organizaciones que están organizando ese tipo de viajes, siempre les he dicho, cuidado, la gente en Estados Unidos está muy quemada con el tema de las misiones de distintos países, porque en el fondo a la gente le importa una mierda. A la gente lo que le importa es que el producto el proyecto que estás presentando sea bueno. Entonces, lo que no se hace bien, porque seguimos teniendo esa mentalidad en España, que yo por otro lado lo entiendo, muy socialista de pan para todos, hace que es que no se pueda ser elitista con las empresas que se llevan a otros países en misiones comerciales. Dices, No. esto personalmente creo que es un error porque al final daña a la marca España. ¿Vale? Sí, que no se pasa una criba, sino como Claro. pasa también en tema de aceleradoras, que ya hablaremos también otro día, que al final está dentro de la aceleradora el que no siempre esté por méritos, porque si no cumple los objetivos no te tiran y la expedición es lo mismo. Si cumples 4 criterios, Claro. no limitan quién es el mejor o el peor para ir o no ir. Entonces, teniendo en cuenta que Estados Unidos también es un país extraordinariamente meritocrático, claro, el hecho de que tú no tengas un buen filtro y tengas buenos proyectos, digamos que daña la marca de España, ¿vale? Dicho eso, yo no creo para nada que esté dañada. Creo que ha habido cosas que sí, la gente está un poco quemada, pero yo mi experiencia con gente que trato en Nueva York, en Miami, en Silicon Valley, en San Francisco, en Texas, nadie, más bien al contrario, la gente, cuando dices que eres español, la gente se sale en los ojos de las órbitas y dicen, ¡ah, Barcelona! Y dices, tu puta Ya. madre, no, Madrid. Ya, hombre, lo cierto es que tenemos buenos emprendedores en Estados Unidos españoles haciendo grandes proyectos. Pues tenemos a Fernet de Red Karaoke que vuelve ahora a Miami, si no ha vuelto ya, o creo que volvía esta semana a vivir a Miami. San Francisco. Ah, no, creo que ahora no se ha vuelto a San Francisco, creo que se vuelve a Miami. Ah, interesante. Creo que estuvo comentando, ya le preguntaremos, pero creo que estuvo comentando que se volvía a Miami. También tenemos a Neconor, que sigue en San Francisco, tenemos a Bernardo, que sigue con Google en San Francisco, eh, tenemos a bastantes emprendedores que están haciendo allí cosas importantes, curiosamente algunos migrando de San Francisco a Nueva York. Ya empezamos a ver la migración, ya tenemos ahí un ex Craigslist que se nos va a Fab a Nueva York. Y sí, están haciendo muy buena labor, pero claro, yo he escuchado mucho últimamente el mensaje de español que vienes de paseo o vienes a trabajar. Por el tema de las expediciones, te hablaba. Claro, pero porque al final se ha llevado a gente en las expediciones que no tenían mucho que ver, por ejemplo, con los mercados tecnológicos. Entonces, tú me llevas al director de innovación de una fábrica de electrodomésticos a Silicon Valley y sí, se lo pasa muy bien, pero claro, el inversor americano dice, ¿tú a ¿Para qué? qué? ¿Para qué? O sea, vienes a pasar el rato. Al dicho eso, yo creo que se está mejorando mucho. Se ha metido mucha caña a estos programas y es verdad que en este último medio año, finales de año de 2012, se ha estado haciendo cambios, se ha estado mejorando. Y yo creo que es lo importante, ¿vale? O sea, es muy fácil criticar. En España es que es nuestro deporte Sí, nacional. eso también es cierto. Pero yo creo que también hay que quitarse el sombrero porque han conseguido colocar Silicon Valley en un mapa,
cosa que hace un año y medio no pasaba. Hay gente que se está moviendo allí, gente que esto está viéndolo como una opción y yo creo que eso es de mérito y sobre todo que sigan mejorando, ¿vale? Yo no estoy de acuerdo en la calidad inicial con la que se proyectaron estos programas, pero bueno, dicho eso, están mejorando, se está intentando, se está forzando a que cada vez sea mejor. Yo, por ejemplo, a mí me tiene fascinado, ¿no? Yo me llevo muy bien con la gente de Madrid Emprende y el otro día me comentaban que estaban organizando tinglados en Berlín, enseñándole a la gente en Berlín cómo el Ayuntamiento de Madrid está ayudando a los emprendedores, que se podían venir al Madrid International Lab si querían, que tenían espacio gratuito. Ajá. Estaban también en Londres y vamos, esto para mí es un grandísimo cambio a lo que veía hace nada. ICEX el otro día tenía representación en Le Web París, que es la primera vez en 5 años que veo representación gubernamental de una agencia gubernamental en un evento como Le Web. Que ya tocaba. Que ya tocaba, ¿no? Y esto lo estamos consiguiendo pues al final a base de mucha crítica, de mucha presión a todas estas entidades, pero están reaccionando, ¿no? Aquí lo que hay que entender es que la velocidad a la que reaccionan estas entidades es mucho más limitada, mucho más, por debajo de lo que estamos acostumbrados en las startups, ¿no? Entonces, Claro. mucha gente en el mundo de las startups se frustra, pero yo creo que también hay que ser un poco positivo y optimista y ver que sí que se está mejorando, ¿no? Que podría ser mejor, evidentemente, que hay que seguir empujando, que hay que seguir mejorando, pero estoy de acuerdo contigo, hay gente muy válida afuera. Yo soy muy amigo de Neko, muy amigo de Miguel de Ferrenet, de Red Karaoke, le he visto desde que estaba en Madrid, en el barrio de Tetuán, precisamente, con la oficina en Tetuán, hasta moverse hasta allí. Gente que se está yendo, por ejemplo, ahora a Berlín, la gente de libros.com que está en Berlín, hay muchos españoles que están también en Berlín. En Reino Unido, en Londres, hay bastantes españoles que se han movido. Tengo gente que tenía 18 años y que se fue de Canarias a aprender inglés y a montar su empresa a Londres, así porque sí. Es decir, la gente de Motion for Startups, por ejemplo, que tiene base en Canarias pero tiene delegación en Londres. Es decir, hay muchos, bueno, no voy a decir muchos, pero muchos más de los que había antes que están haciendo cosas. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de mi primo. Mi primo montó una empresa en Estados Unidos, vamos, la montó en España, pusieron división en Boston, estuvieron a punto de ser comprados, al final Oracle le ofreció un puesto a mi primo se fue, ahora es director senior de Oracle, fue durante muchos años director senior EMEA de Oracle, luego le pidieron que se fuera a San Francisco, vive en San Francisco y ahora está montando una nueva startup que está basada en España. O sea, esto lo digo porque a veces... No se ha quedado allí. O sea, conoce Estados Unidos, ha trabajado en Estados Unidos. No, él está allí, pero el equipo de desarrollo está en Madrid, la empresa está localizada en Madrid y lo comento como algo importante porque muchas veces cuando hablas con la gente del gobierno te dicen, no, es que solamente vamos a dar ayudas para las empresas que se localizan en España y tal. Y esto a mí es un claro ejemplo de que es un error, ¿vale? De que hay que ayudar a la gente a tener éxito. Me da igual dónde lo tengas. Tú eres de Madrid, si quieres te pago el viaje a Estados Unidos, constituye la empresa en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dentro de 3 o 4 años esta gente, si le va bien, vuelve. Y devuelve al país dinero, vuelve a meter dinero en España, vuelve a invertir en la calidad española, ¿vale? Y yo creo que eso es muy importante. Eso es lo más importante que tenemos que estar cultivando para el futuro. Sí, pero mira, este movimiento que hablas del gobierno de Estados Unidos que te obliga a estar en España, etcétera, etcétera, en Estados Unidos es muy parecido. Yo ahora estoy en una operación con un corporate detrás de Amazon, ¿vale? A nivel de hardware. Y hacen lo mismo, te dicen, vale, yo te compro, pero mi pedido de compra tiene que ser a una empresa radicada en Estados Unidos. Aunque la hayas creado ayer, me da lo mismo, pero tiene que estar creada en Estados Unidos, aunque el producto y la patente venga de España o venga de Europa y se produzca en China, ¿vale? Les pasa lo mismo, no dejan de tener ese, oye, que quiero que seas de aquí, por lo menos para justificarme. Hombre, a ver, es que esto hay que ponerlo digamos, en perspectiva, ¿vale? Cuando tú tienes una de las legislaciones mercantiles más flexibles del mundo, ¿vale? No la más flexible, pero una de las más flexibles, en donde tienes impuestos de sociedades bastante bajos, puedes permitirte el lujo de pedirle a la gente, oye, mira, constituye aquí, ¿vale? Claro. Pero no es el caso de la legislación española, no es el caso de la legislación francesa, no es el caso de la legislación alemana, y mucho menos de cualquier país del este, ¿vale? Entonces, es normal que te lo pidan, ¿vale? Bueno, yo si alguna vez tenemos un sistema legal
y sobre todo mercantil, que sea razonable, que sea rápido, que sea ágil, entonces yo seré el primero en decir no constituyen España. Pero mientras tengamos estos cambios fiscales tan, digamos, tan bursátiles, Radicales. tan radicales y una legislación tan inflexible a la hora de tratar con startups, y mientras también el Parlamento Europeo se siga sentando sobre el tema de hacer, por ejemplo, sociedades europeas, creo que no tiene mucha discusión el tema, ¿vale? De hecho, en Europa la gente constituye en Reino Unido. ¿Por qué? Porque es la legislación más flexible. Claro. Sí, sí, es la más flexible, la más económica, la más rápida, y porque encima te piden por favor que vayas, ¿no? Claro, Te piden claro. por favor que vayas. Hombre, en ese sentido, conectando con un poco el tema de la internacionalización, por ejemplo, yo lo que veo mucho son empresas que tienen parte del equipo de desarrollo a lo mejor en España, Sí. la parte de marketing y del equipo de management está en Berlín, por ejemplo, pero la empresa está constituida en Reino Unido. Es la primera vez en estos 2 últimos años, son los últimos años que he visto que realmente la Unión Europea está funcionando para las startups, ¿vale? Nunca había visto tal movilidad de gente que se mueve de Londres a Berlín, de Berlín a Copenhague, de Copenhague a Polonia, de Polonia, o sea, yo que sé, de Varsovia a Cracovia o de Cracovia a Bucarest o a Croacia. Y en este último año y medio he visto una movilidad como no había visto jamás, por lo menos en los entornos tecnológicos. Y yo creo que esto es muy bueno, ¿vale? Esto es algo que la gente está aprovechando que puede montar algo o sea, la estructura legal en Reino Unido, pero tener la oficina en Berlín, pero tener equipo de desarrollo en un país más barato. Y esto está empezando a ser la norma, ¿vale? Que es a mí lo que me parece muy bonito, ¿no? ¿Es complicado? Sí, ¿no? O sea, tener equipos distribuidos... No es fácil porque además necesitas profesionales que sepan cómo funciona la legislación británica, ¿no? O asesores. ¿Por qué? Porque es más flexible, sí, pero si metes la pata, el sablazo que te pueden dar es superior, ¿no? Pero sí que empiezan a haber empresas que ya se lanzan a hacerlo así. Pero fíjate hasta qué punto se lanzan, que tengo yo al menos 2 bufetes de abogado aquí en España que están migrando, digamos, están abriendo patas de negocio en ayudando a empresas españolas a hacer, a montar las sociedades en Reino Unido y en España. Cómo hacer la estructura para tener una filial, la matriz allí, etcétera, ¿vale? Claro. Luego, cuando bufetes de abogados en España están empezando a trabajar esos temas, es porque cada vez hay más gente que lo está haciendo. Sí, no, sin duda. Yo cada día más me encuentro empresas que tienen lo que tú dices, una SL en España y una empresa en Londres, ¿no? Y dependiendo de lo que hagan a nivel europeo, deciden, oye, trabajo con una, trabajo con otra, que pueden tener el mismo nombre comercial o no, y van trabajando. La verdad es que sí. Alejandro, vamos a retomar un poco el tema de, oye, pongamos en el caso una startup que acaba de nacer o no acaba de nacer, pero bueno, tiene una idea que ha desarrollado un algoritmo de la leche, no sé qué, a nivel de software y que lo va a lanzar en España y se plantea, ¿qué hago? Quiero lanzarlo en Europa. ¿Por dónde empieza? Es decir, tu consejo, me voy a un eWiki, me voy a una startup, ¿qué hago? O sea, me voy a un Tetuán Valley a que me aconsejen, me voy a ICEX, me cojo un avión de Ryanair, ¿qué hago? A ver, esto es que depende mucho de la casuística y depende muchísimo de la empresa y el producto que estás desarrollando, ¿vale? Yo lo que le recomiendo a todo el mundo, si entra dentro de un razonamiento lógico por el proyecto que estás haciendo, sobre todo si no eres algo hiperlocal, yo lo primero que haría es colocar todo el producto en inglés. Esto que parece absurdo y que parece para mucha gente que yo creo que lleva ya muchos tiempos en este mundo, es como de perogrullo, la gente se sorprendería la cantidad de negocios que primero desarrollan en el idioma local y luego, digamos, traducen al inglés. Yo creo que es un grave error. Es más bien al contrario. Usted lo hace primero en inglés, que llega a todas las partes del mundo, y luego ya si quiere traduce a su idioma local, ¿vale? Pero primero empieza en inglés, ¿vale? Esto, por ejemplo, le pasa muchísimo a los franceses también. ¿Vale? Sí. En Francia pasa exactamente lo mismo. Además, los franceses muy chauvinistas, encima les toca los cojones tener que hacerlo en inglés. Y dices, vamos a ver, tíos, es que el mercado no es Francia, el mercado es Europa. ¿Vale? En nuestro mercado a día de hoy para la gente que viene en Europa es Europa. Y eso implica inglés, punto. O sea, ahí no hay discusión. Entonces, para mí personalmente, cualquier negocio que se quiera montar como startup, ¿vale?
Es decir, si tú lo que quieres montar es un negocio para vivir de él y vivir bien y no tener muchas, digamos, aspiraciones más que sacar un poco de dinero del mismo, Un autoempleo. me parece fantástico que lo hagas a nivel local. Ahora, si tú realmente te planteas montar una startup y quieres hacerlo en grande, tienes que pensar en grande. Y eso significa que como mínimo tu mercado inicial es Europa, como mínimo. Como mínimo. Y eso obliga a que 100% vayas en inglés. 100% vayas Si en quieres te inglés. puedes olvidar del alemán, del francés. No, a ver, yo repito, luego, lo cual no significa que tengas tu versión en castellano porque te apetece tenerla, me parece estupendo. Pero lo primero que deberías hacer es versión en inglés. Me encuentro a muchas empresas que lo primero que me dicen cuando les digo esto es que traducirlo no es nuestra prioridad. Primero queremos probar en el mercado local a ver cómo funciona y luego lo hacemos en inglés. Correcto. Personalmente me parece un grave error. Porque Ajá. lo que suele suceder es que te suelen salir mercados naturales en otros países que no te habrías planteado. Basta que haya una persona influyente de otro país que de repente se lo mencione a las personas adecuadas en ese otro país para que de repente tengas un crecimiento exponencial en las Filipinas que jamás te hubieras planteado, ni siquiera sabes por qué ha sucedido, ¿vale? De estos es que casos hay tropecientos. Hootsuite, ¿vale? Una empresa que se dedica a hacer dashboards para Twitter, ¿vale? Hootsuite me contaba a mí un día el CEO que ellos empezaron en Estados Unidos Bueno, ellos son y canadienses, ellos ¿no? son canadienses, pero empezaron con el mercado anglófono y de repente empezaron a tener un montón de tráfico de Japón, un montón de tráfico de Japón, y el segundo país que atacaron fue Japón. Y cuando le preguntabas por qué, dice, mira, no tengo ni idea, pero es que empezamos a ver que teníamos un montón de gente que lo usaba en japonés y tal, y entonces decidimos que tenía sentido traducirlo en japonés, ¿vale? Claro. Pero la única razón por la que los japoneses son capaces de entenderlo y de utilizarlo es porque está en inglés. Si tú lo Claro. dices en castellano, la cantidad de japoneses que acceden al castellano es mucho más es muy inferior a la que acceden en inglés. Entonces, me parece absurdo cerrarte mercados potenciales que jamás te hubieras planteado, pero que te pueden salir como oportunidades por el hecho de no querer traducir el interface. Yo ya ni siquiera entro en el contenido, ¿no? Hay gente que me dice, ya, pero es que no vamos a traducir todo el contenido. No, no, el interface. Deja que yo pueda enseñarle esto a mis contactos en Estados Unidos. Deja que yo pueda enseñarle esto a mis contactos en Alemania. O que se lo pueda enseñar a mis contactos en China o en Japón. Porque a lo mejor para ellos les puede resultar muy útil. ¿Vale? Entonces, cuando la gente se me pone muy cazurra y me dice, es que no está nuestra prioridad. Y digo, vamos a ver, me estás diciendo que traducir cuántas palabras, 200 palabras de tu página web o de tu interface no te compensa. ¿De verdad eso es tanto trabajo, traducir 200 palabras de castellano o de alemán o de francés al inglés? ¿De verdad? Entonces, yo creo que la gente esto lo tiene que poner como prioridad absoluta. Bueno, no prioridad, es que el problema es que cuando para ti lo pones como lo estableces como una prioridad es cuando no estás pensando de forma internacional. Claro, es que es eso, porque además hay mucha gente que no lo pone como prioridad, que tampoco va a eventos internacionales, que no va a eventos que se puedan hacer en su país donde solo se habla inglés, que por suerte cada vez hay más. O sea, al final se van restringiendo poco a poco qué hacen y a dónde llegan. Porque dicen, no, mi mercado es España y no quiero salir fuera, cuando quizás tú lo que vendes es un servicio. Oye, Claro. ¿qué ese servicio que te va a suponer? Que si te va bien tengas un consultor en Londres, bueno, pues tendrás un consultor en Londres. Ojalá, ya tienes negocio, pero es que hay mucha gente que directamente ni se plantea dar el salto hasta que no les va muy bien aquí. Es decir, Y es ya que, es tarde. lamentablemente, a día de hoy no te va a ir muy bien aquí. Claro, Salvo que tienes una empresa de cobros y de morosos, ¿vale? de cobre y de morosos, vale. Lamentablemente es que no te va a ir bien aquí. ¿Vale? ¿Por qué no? Porque es que la situación no está. No está. O sea, yo hace 3 años le decía a la gente, oye, pues mira, puedes empezar en España y probarlo y tal. A día de hoy no es una estrategia. Es más, incluso las pruebas de producto en España no son representativas de lo que te vas a encontrar fuera. Con lo cual, Ya. ni siquiera tiene a día de hoy mucho sentido, no voy a decir no tiene sentido del todo, pero no tiene tanto sentido como tenía antes hacer pruebas de concepto en España. ¿Vale? Entonces, Claro. en el momento en donde tú lo tienes que poner como una prioridad, entonces no estás pensando en internacional, en global. Y cuidado, que yo aquí me he dado cuenta que la terminología induce a engaño a las personas. Cuando yo hablo de tener mentalidad internacional y global, es que tú piensas en tu mercado como un mercado global, no solamente España, ¿vale? Entonces, esto no implica que tú tengas que tener oficinas fuera, que tú tengas que tener gente fuera. Puede darse el caso en un futuro si de repente hay un mercado que, como le pasaba a Hootsuite,
se expande rápidamente en Japón y entonces dices, oye, pues teniendo 5, 6, 7 millones de usuarios en Japón, pues sí tiene sentido establecer una oficina allí o abrir una oficina allí. Pero es a posteriori, ¿vale? Es decir, primero tú tienes la mentalidad global, trabajas a nivel global con cualquier persona que venga y, oye, donde de repente esto empiece a tener más tracción es en donde ya te empiezas a plantear una estrategia más de internacionalización física, ¿no? De tener Correcto. presencia física allí. Pero yo creo que la gente falla mucho en la conceptualización de esto, ¿vale? La primera pregunta que me hace muchísima gente que tiene éxito, por ejemplo, en España y quiere salir fuera o incluso en otros países, la primera pregunta es, ¿en qué otros países me tengo que ir? ¿Qué mercado me interesa que no esté muy castigado, que me sea fácil entrar? Pues mira, milagros no existen. Te vas a Lourdes y ya está. No, pero lo curioso es que gran parte de las empresas tecnológicas, el paso de facto, o digamos el país de facto que usan es Estados Unidos. Como es tecnología, Estados Unidos, ¿no? Y yo muchas veces le digo, cuidado, que no tiene por qué ser el caso. Estados Unidos es un mercado que es verdad que es muy golosito porque es muy grande, pero también es un mercado extremadamente competitivo. Es un mercado que implica muchísima pasta invertida en esa operación de internacionalización y mucho tiempo. O sea, no vas a meterte en el mercado norteamericano en un año, ni muchísimo menos, ¿vale? Entonces, yo a veces le digo a la gente, vamos a ver, ¿quiénes son vuestros usuarios? ¿Quién es vuestro cliente? Cuando hago esta pregunta, lo que me sorprende es que la gente no lo tiene claro. La gente no sabe definirme su usuario por defecto, ¿vale? ¿Quién es el que se está dejando la pasta en mi producto? No te lo saben definir. Entonces, como no te lo saben definir, no saben a dónde ir. Digo, vamos a ver si es que esto es muy sencillo. Esto es marketing 101, ¿vale? Vamos a ver, tú defíneme quién es tu usuario. Pues es una persona, son generalmente hombres entre 25 y 35 años que usan smartphones y que se gastan una media de tanto en el smartphone. ¿Vale? Muy bien. Pues busca países que tengan esa demografía. Y entonces cuando de repente empiezas a trabajar con esos datos, digamos, socioeconómicos y de tendencias tecnológicas, te salen anomalías como que tiene mucho más sentido que abras un mercado como Filipinas que algo en Estados Unidos. Claro. ¿Por qué? Porque es que en Estados Unidos vas a gastar mucho más dinero para obtener mucho menos y el mercado de móviles en Filipinas de adquisición de clientes y de tal y de cual y no sé qué tiene mucho más sentido, ¿vale? Entonces, la gente se queda bloqueada en ese espacio, pero porque nunca se hace la pregunta de ¿a quién estamos buscando? ¿Quién es nuestro usuario por defecto? ¿Vale? Entonces, en función de eso... ¿Quién puede ser mi cliente? Sí, no, hay muchas empresas y muchas startups que no se lo preguntan. Dicen, yo tengo esto que es genial porque creo que responde a una necesidad, pero ¿quién? ¿Qué rango de edad? Porque si tu necesidad responde, o sea, si tu solución responde a la necesidad de un niño de 7 años, tu cliente no es el niño de 7 años. Claro. Porque no tiene poder de compra. Claro, claro. Y te pasa, por ejemplo, con países como Brasil, ¿no? De repente mucha gente que dice, tal, ¡guau! Todos a Brasil. Todos a Brasil, que Brasil es el nuevo Olimpo, tal, no sé qué. Dice, y además es que tiene un montón de móviles. Y dices, ya, pero ¿tú qué tienes? Y te dice, no, yo tengo una aplicación de iPad. Digo, ¿tú sabes la penetración de smartphones y de tablets en Brasil? Claro. No sé, pero hay no sé cuántos millones de móviles. Y digo, ya, pero de esos solamente un 2 o un 3% son smartphones. Y ya de repente hace el mercado. ¡Fu! Claro, te has quedado sin negocio de golpe. Y te acabas de quedar sin negocio, tío. Es verdad, y es verdad que hay que tener en cuenta también lo que se conoce como patrones soft y hard, ¿vale? Es decir, hay patrones que son simplemente el trendy, ¿vale? Que ahora mismo está de moda esto y está de moda esto. Y luego hay patrones duros o hard patterns, hard trends, que hay que tener en cuenta. Es decir, ¿a dónde va a ir el mercado en los próximos 10 años? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, esa es una de las razones por las que a nivel estratégico en Press42, en mi empresa, nos hemos volcado mucho en Europa del Este. Porque en los próximos 10 años Europa del Este va a tener un peso muy importante dentro del desarrollo económico en Europa. Que ahora no tiene. O sea, si prevéis que sí va a haber un crecimiento fuerte. Efectivamente. Entonces, tener establecida una red de contactos ahí previo a que esto estalle, como ha pasado en Brasil, es importante, es interesante. Claro. ¿Vale? Entonces, también hay que tener en cuenta estos patrones. Entonces, a nivel de patrones hard, yo te diría sí, la penetración de smartphones en Brasil va a aumentar. Va a ir a más, evidentemente. Ahora, la cuestión es cuánto tiempo, en cuánto tiempo, claro. cuánto, ¿vale? Entonces, cuando empiezas a factorizar este tipo de preguntas es cuando a lo mejor es que no tiene sentido ir a Brasil y tiene mucho más sentido ir a Chile,
que aun teniendo menos móviles tiene más capacidad, Más base. más pasta, más dinero, más capacidad de tener smartphones. Y sobre todo de acelerar el crecimiento de la penetración de smartphones en el mercado móvil. ¿Vale? Entonces, estos son el tipo de preguntas que hay que hacerse antes de salir a ninguna parte. Yo veo gente que de repente dice, pues me voy a Reino Unido porque es donde hay que estar. Y dices, Sí, o porque está de moda, porque ve que el vecino se va allí, que eso es muy típico del español. claro, entonces nos fijamos en los patrones soft, que son, digamos, lo que está de moda, en lugar de fijarnos en los patrones hard, que es lo que va a venir dentro de nada, ¿no? Entonces, hace poco, por ejemplo, una de las empresas que salió finalista en Le Web en París era una empresa que tenía una tecnología muy chula. Lo que hacían era como enrutar emails a través de la red GSM. Con lo cual, a través de mensajes de texto, Sí. te codificaban el email, con lo cual tú podías hacer, digamos, roaming mucho más barato que lo Con que SMS. por SMS, en lugar de estar tirando De datos. de la red de 3G, ¿vale? La tecnología, súper chula. La idea, muy chula. A nivel de negocio, hubo uno de los jurados, y yo también lo comenté online, digo, esto está muy bien, pero estás abocado al fracaso. Porque en el futuro lo que va a haber es cada vez más wifis, no menos. Con lo cual, de aquí a 5 años, esto no va a ser un problema. O no debería ser un problema. Vale, eso me recuerda a un proyecto que se lanzó ahora un año y medio o así, con un inversor fuerte español, americano, argentino, con operaciones en todo el mundo, ¿vale? Que sabes de qué te estoy hablando, ¿no? Que lanzó un Perfectamente de quién dispositivo hablas. de estilo Tengo BlackBerry. uno por aquí, de hecho. De hecho, tienes uno, ¿no? Que te lo regalaron, seguro. Efectivamente. ¿Lo has usado una vez? ¿Dos? Está en la caja todavía. Está en la caja. Vale, la idea era cojonuda. Es decir, oye, poder viajar por toda Europa con una tarifa plana para envío de emails. No ha funcionado. Tenía contactos, tenía inversores, tenía distribuidores. En principio lo tenía todo, pero no. ¿Qué es eso? Por ejemplo, de hecho ha funcionado muchísimo mejor en Japón que lo que ha funcionado en Europa. Claro. Y porque las condiciones son diferentes y tal, y los mercados son diferentes y curiosamente el emprendedor, el susodicho emprendedor muchas veces en charlas dice, yo pensé que esto funcionaba en España y ha sido un fracaso en España. Ya, No hemos sido capaces de hacerlo funcionar. Y en Japón, como un tiro. ya. No, no, Entonces, está claro. eh, claro, eso hay que tener en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Y estos patrones, porque al final es lo que va a venir y viene mucho más rápido de lo que la gente se plantea, ¿eh? O sea, ahora hablar de a 5 años vista parece que es un montón y no es nada. O sea, es que no es nada. Ya. El año pasado, el año que viene empezaremos a ver ya los primeros indicios de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la primera pregunta siempre es eso. Saber quién eres. Conócete a ti mismo. Esto ya lo decía Sun Tzu. Conócete a ti mismo primero, Sí. luego conoce a tu enemigo y luego ganarás 100 batallas. Ya. ¿Vale? Entonces, lo primero, y lo veo mucho, ¿eh? Esto curiosamente es el gran problema que veo en muchísimas startups, es que no tienen ni idea de quién es su cliente, quién es su usuario. No son capaces de definírtelo. Vale, vale. Un tema importante. Muchos emprendedores ven que estás en Sevilla o emprendedores de Barcelona, oye, Madrid, Barcelona o emprendedores de Bilbao que ven la capital como una oportunidad de mercado y la tengo, oye, a 3 horas en coche, a 2 en avión. Pero es que, ¿a cuánto tengo Berlín? ¿A cuánto tengo París? ¿A cuánto tengo Londres? Es decir, ¿es tan difícil entrar allí o empezar a establecer relaciones? ¿Con quién? ¿Cómo? Para nada. De hecho, a ver, aquí lo que pasa que yo como viajas por muchas partes de España, tienes que tener en cuenta que no es lo mismo las conexiones de vuelos desde Madrid y Barcelona que Cierto. desde cualquier otra ciudad en España, ¿vale? Entonces, claro, cuando yo hablaba con gente en Gran Canaria y te decían, ya, claro, pues que nosotros tenemos que volar de Las Palmas a Madrid y luego de Madrid otro vuelo, ¿vale? Ah, Entonces, pero ellos tienen más cerca a Brasil. O sea, ellos si quieren a Latinoamérica lo tienen al lado. Brasil lo tienen ¿a qué? ¿A 4 horas si llega? sí, sí, no, no, y Marruecos mismamente, o Y sea, Marruecos. no, que claro, Marruecos, África no miramos África, pero África, espérate en Sí, los próximos años, ¿vale? sí, Entonces, a ver, yo siempre lo digo, yo en 2 horas me planto en Berlín claro. y en media hora desde el aeropuerto me planto en el centro de Berlín. O sea, en 2 horas y media me planto en el centro de Berlín. Entonces, teniendo en cuenta que en hora punta en Madrid, cruzarte a Madrid y tardas entre 1 hora y media y 2 horas, a veces cuando pones las cosas en perspectiva dices, Claro.
Hombre, y que no es tan caro, ¿sabes? Que un vuelo de esos a Berlín te puede costar 100 euros y a Reino Unido, vamos, a Londres ya ni te cuento. Sí, está mucho más barato. Valoras tu vida, no cogerás Ryanair, ¿vale? Yo he tomado esa decisión, yo no vuelo en Ryanair, ya es por principio. Y ¿Qué? entonces, ¿Vueling? ¿EasyJet? Vueling y EasyJet sin problemas, pero Ryanair ni tocarlo con un palo. Sí. Entonces, no, pero ya por principio, o sea, yo una Claro. empresa que te veja como usuario es una empresa que no quiero trabajar, ni quiero coger, ni quiero usar para nada. Lo cual significa que mis vuelos suelen ser un poquito más caros, pero no Ya. obstante, si estás dispuesto a ¿Jugarte dejar la vida? a jugar, no tanto a jugarte la vida, pero a ser vejado, porque realmente es al final lo que te sucede cuando te montas en un vuelo Ryanair. Oye, adelante, que todos hemos pasado por eso y yo he sido el primero que confieso que he cogido vuelos por 4 duros y no me importaba porque no tenía pasta para más. Ya. Pero curiosamente, yo siempre lo digo, cuando llegamos al tema económico y de tiempo, se tarda menos tiempo en hacer negocios fuera y menos dinero en hacer negocios fuera. Por dos sencillas razones. La primera es, en cuanto al dinero, el ciclo de cierre de un negocio normalmente en España suele ser bastante largo. Sí. Con lo cual, y sobre todo, como pasa en España, hay mucha gente que trabajas con o bien entidades, digamos, bastante grandes, que son bastante lentas, como bancos, entidades financieras, lo que sea, o bien con la administración, y entonces ya te quieres morir, ¿vale? Con lo cual, el tiempo que tú estás tardando en cerrar eso es dinero. Las reuniones y comidas y cenas que estás teniendo para cerrar eso es dinero. Y cuando compones la cantidad de dinero y de tiempo que estás dedicándole a cerrar eso, al final te resulta más caro que irte fuera y cerrar un negocio fuera. La gente fuera normalmente, dependiendo en qué país, pero normalmente suelen ser bastante más serios. Y entonces tú tienes una reunión y en 2 reuniones has cerrado un negocio. ¿Vale? Vale, eso, cuéntame un poco la experiencia de hacer negocios, ya no tanto en Europa del Este, que también es un mercado más restringido para muchos, pero mercados quizás más naturales o más dinámicos a nivel de volumen, como Londres y Berlín. Si yo ahora que me quiero plantear hacer negocios en Berlín, ¿por dónde empiezo? A ver, yo aquí siempre le doy la siguiente estrategia a la gente. No hay que plantearse. Lo primero que se tiene que tener en cuenta es que para hacer negocios en cualquiera de estos países necesitas un partner local. ¿Vale? Esto es fundamental. O sea, la gente que hace nada, de hecho, en el Startup Digest de Madrid he publicado un artículo muy bueno que escribió el otro día alguien en contestación a Barsavsky y hablando sobre que Europa no está unificada, que hay que tener en cuenta que Europa es muy diferente, cada parte de Europa es muy diferente, con más de 10 idiomas diferentes, con 40 y tantos países, es decir, hay que poner esto en perspectiva, ¿vale? Entonces, pretender irte a un país, incluso países como Reino Unido, como puede ser Francia, bueno, Francia ya ni te cuento, pero como puede ser Portugal, Reino Unido, Alemania, cosas así, o Italia mismo, que muchas veces la gente, cuando hablas con ellos, te dicen, bueno, pues eso son muy cercanos a nosotros, se parecen mucho a nosotros, para nada, ¿vale? Para Ya. nada. Es un grave error intentar meterte en estos países sin un partner local. Claro, la pregunta es cómo encuentro un partner local. Y por partner local, yo no hablo de que tengas que tener un partnership, sino de alguien que es local y que te va a llevar de su mano a hacer Sí, negocios con él. un mentor local. Un mentor local, una persona que te va a introducir al ecosistema local y que va a poner su nombre por delante validando que tú eres un tío válido, ¿vale? Entonces, la gran pregunta es cómo conseguimos eso, ¿vale? Entonces, Claro. eso se consigue viajando ahí y conociendo el ecosistema. En ese sentido, es curioso que los españoles somos muy buenos haciendo eso. Somos muy buenos haciendo networking. Lo que en España se nos ha criticado siempre de que somos muy vagos, que estamos siempre de fiesta en fiesta y de evento en evento y tiro porque me toca, curiosamente es un grandísimo activo a la hora de internacionalizarse. Porque esa misma forma de ser española nos permite acceder a múltiples eventos y a conocer a muchísima gente en distintos países. Uh-huh. Con esos contactos es con los que empiezas a construir la estrategia internacional, ¿vale? Con la que empiezas a detectar qué persona te puede ayudar y cuanto más hablas con ellos, más claro tienes con quién te vas a ir, con quién vas a trabajar y sobre todo, y lo más importante, son ellos mismos los que te llegan y te preguntan, oye, nos mola mucho tu producto, ¿por qué no lo haces en Londres? ¿Por qué no lo traes a Alemania? ¿Por qué no lo traes a Francia? Etcétera, ¿vale? Entonces, al final yo siempre he considerado que los mejores negocios son aquellos en donde todas las partes salen ganando y sobre todo los que parten del cliente, no de
desde el punto de vista de tu empresa, tú forzándole mediante un embudo a alguien para que compre lo tuyo, sino que es las personas de esos países que te dicen, oye, mira, nos mola mucho lo que estás haciendo, ven a hacerlo aquí. ¿Vale? Entonces, Vale. eso solamente lo estableces cuando vas allí y conoces a la gente. Pero esos viajes de reconocimiento que yo llamo pueden durar 3 días. O sea, no son de que tengas que estar físicamente ahí localizado. Sí, no tienes que ir de un mes de vacaciones o de trabajo. Claro. Yo, por ejemplo, llevo todo el año pasado, todo 2012, he debido estar en Berlín como 6 o 7 veces en todo el año. A la séptima vez ya lo que me está sucediendo es que yo voy por la calle y me voy tropezando con gente que conozco. Me voy a una cafetería y me encuentro a gente. Me voy a los centros de coworking y me conozco a toda la gente que está ahí. Entonces, claro, ya de repente lo que sucede es que la gente piensa que vives ahí. Y entonces la gente empieza a mandar emails y dice, oye, ¿nos podemos ver a comer a no sé dónde? Y dices, no, si yo no vivo aquí, ¿no? En Londres me pasa muchísimo, como además escribo en The Kernel, pues hay mucha gente que te dice, pues podemos quedar a tomarnos un en Piccadilly Circus y dices, no, que yo no vivo en Londres, tío. Pero es cierto que cada vez que voy a Londres, cada vez que voy a eventos a Londres, me conozco a prácticamente todo el mundo. Y claro, la gente considera que eres parte del ecosistema de esas ciudades, ¿no? Al final viajando a los eventos. Viajando mucho. Es verdad que hay que capitalizar eso, ¿vale? Es decir, mi trabajo es viajar constantemente, es abrir redes y contactos en todas partes, pero porque es el ADN de mi empresa. Pero hay en otras en donde llega un momento en donde tienes que empezar a capitalizar en ello. Es más, de hecho, incluso en Press 32 este año queremos capitalizar en ello y estoy restringiendo muchísimo los viajes que normalmente tengo, ¿vale? Entonces, bueno, eso ya depende de la estrategia de cada empresa y del producto de cada empresa. Sí, pues al final tienes que vender. O sea, puedes viajar mucho, pero si eres el primero en irte de los eventos o no recoges las tarjetas que tocan, no te sientas en la comida que te cuelas para hablar con no sé quién, de poco te va a servir. Claro, es que al final es un poco esa noción de nunca hay que perder el objetivo, ¿vale? Tu objetivo de estar ahí no es estar de fiesta. O sea, a mí me pasa muchas veces que la gente me dice, joder, macho, es que estar de fiesta en fiesta de tiro porque te toca. Y dice, joder, qué bien te lo Pero montas. eso es porque luego compartes las fotos, que todos te hemos visto Claro. de fiesta. Pero lo que es curioso es que la gente lo que no entiende es que cuando tú esto lo haces como algo profesional, a mí lo que me apetece es estar en mi casa. A mí no me apetece una mierda estar en esa fiesta. Y muchísimo menos hasta las 3 de la mañana para trincar al borracho de turno y venderle la moto, ¿vale? Claro. Pero tengo que estar ahí, ¿vale? Entonces, aunque desde fuera te sacan en fotos que estás pasándolo bien y tal, en muchísimos de los casos yo preferiría haber estado en el hotel que haber estado en la fiesta, ¿vale? Entonces, lo que pasa que, bueno, es el trabajo que tienes que hacer. Y hasta que no lo haces, la gente no se da cuenta de que es un trabajo y de que cuesta y que cuando estás cansado y llevas 3 días o 4 días durmiendo 3 horas, lo que te apetece es quedarte sobando en el hotel. De fiesta. Entonces, pero bueno, yo creo que nunca hay que perder el objetivo. El objetivo es que estás ahí por una razón, que tienes que maximizar el tiempo que estás ahí. Por ejemplo, si te pagas el viaje a una conferencia, que tienes que sacar el rendimiento, que esto no es ir a la conferencia por ir a la conferencia. Efectivamente. Pongamos un ejemplo. Irte a LeWeb. LeWeb son 2 días de evento. Que son 2 noches como mínimo porque suele haber fiestas. Sí. ¿Qué coste puede tener? Más o menos, ¿qué te puede costar? Hablemos de números. A ver, mira, te pongo los números partiendo del hecho de que yo no he pagado la entrada para el web, ¿vale? Yo soy blogger oficial y llevo 4 años cubriendo el evento y entonces nunca lo pagué el primer año. Y el primer año lo recuperé por otro lado que ahora te contaré. Pero descontando la parte del ticket, a mí lo que me cuesta es el vuelo y el quedarme a dormir allí, ¿vale? Yo estuve, de hecho, desde el web fue martes, miércoles y jueves, ¿vale? De la segunda semana de diciembre. Yo llegué el domingo, estuve domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, ¿vale? O sea, estuve 5 días, 4 noches. Las 2 primeras noches estuve en casa de un amigo. Con lo cual, no pago. Eso tiene trampa porque ya has ido varias veces, por lo tanto ya acabas pidiendo sofás. Pues te sorprenderá, conozco bastante gente en París y es la primera vez que no salió de mí, salió de mi amigo, porque normalmente me suelo quedar en el hotel de los speakers, ¿vale? Porque tengo muchos amigos de speakers y al final pues repartíamos los costes y tal, pero este año no estaba claro y tal, y entonces al final me quedé en casa de mi amigo.
Es verdad que conozco gente en París, pero hay muchísimas herramientas que te permiten usar. De hecho, las otras 2 noches no quería pagar por un hotel porque he pagado por hoteles en París y son carísimos. Y entonces al final encontré un sitio súper chulo en Airbnb y por 70 euros, 70 euros la noche, o sea que al final fueron 2 noches que fueron 140 euros, más me parece que fueron 100 euros de vuelo a París. O sea que al final, por 240 euros más comidas, que es verdad que son caritas, pero depende. Sí, pero que te las tienes que comer en cualquier parte del mundo. Al final, más o menos, ponle que por 350 euros te vas una semana a París. Sí. Sí, es una inversión. Lo puedes hacer más barato, también te lo digo. Si te No, quedas no, toda la claro. semana en casa de un amigo, es más barato. Si comes en sitios mucho más normales, es más barato. ¿Vale? Luego lo que pasa es que al final te vas a cenas privadas y no sé qué y te soplan la del oso, ¿vale? Pero eso ya es casuística personal. Ya. Pero yo, hombre, 70 euros, pagar 70 euros por un dúplex en París, teniendo en cuenta que un hotel de mierda te cuesta 70 euros en París, Sí. de mierda, Sí, que sí, sí, no entras en la ducha, no lo digo más, es relativamente barato, ¿vale? Y lo puedes encontrar por más barato todavía, o sea, puedes encontrar tranquilamente por 50 euros o por 40 euros la noche sitios en París, ¿vale? Yo ahí recomendaría cosas desde Airbnb, cosas también como Nine Flats, Viejos amigos. viejos amigos, cosas también como, por ejemplo, Startup Stay, que funciona muy bien, sobre todo para emprendedores. Startup State. Startup Stay es como Couchsurfing, pero entre Sí. emprendedores. Y además Mm. cuesta cero. No, y la gran ventaja de que estás con emprendedores. Estás con O sea, que emprendedores. las sinergias no te toca el que es un friki de la fotografía, No. sino que es el friki de empresas de internet o de startups. Efectivamente. Y a mí personalmente yo he estado en Múnich con ellos, he estado en Barcelona con ellos, he estado en Berlín, no miento, en Berlín también he estado con ellos y es una pasada. La verdad es que a mí es uno de los sistemas que más me gusta y me puedo permitir un hotel perfectamente, pero prefiero quedarme en casa de una startup local Claro. porque aprendes del ecosistema. Entonces, una forma muy buena de conocer el ecosistema, de internacionalizarte y conocer partners locales, cosas como Startup State. Te dan acceso directo a gente que está normalmente en el medio del huracán de estos ecosistemas, de estas comunidades, vamos. Claro. O sea, te conectan directamente ya con el ecosistema, Eso es. ¿no? Sí. Bueno, y además ahorras costes. Alejandro, resumiendo, porque llevamos más o menos 45 minutos hablando y tendrás hambre, que son casi las 2 del mediodía, Conmigo o sí. las 2:15. Consejos. Ya hemos hablado de por dónde empezar, hay que salir. ¿Cuáles son los nodos ahora principales? Tenemos Londres, tenemos Berlín, tenemos los países del este, que tú bien has comentado que en Press 42 estáis utilizando para abrir mercado. Ahí sí. Un consejo así de cierre. Es decir, A ver, si tú tuvieras que empezar ahora a salir a Europa, ¿por dónde empezarías? yo lo primero que haría es, hay que quitarse esa noción de que salir fuera es un paso extra. O sea, debería ser parte de nuestro ADN y debería ser nuestra estrategia. Punto. Europa es el mercado, punto pelota. No, ahí no hay más vuelta de tuerca. Como recomendaciones a dónde salir. A ver, evidentemente, si estás buscando dinero, yo recomendaría Londres. Si estás buscando una base de operaciones en Europa Central para poder moverte por toda Europa, Berlín es una grandísima oportunidad porque además los alquileres están muy bajos. Si estás buscando talento y sobre todo talento técnico, los países del este son una gran oportunidad. Conozco gente que está a matacaballo entre Polonia y Alemania, o sea, entre Berlín, por ejemplo, y Poznan, o entre Berlín y Cracovia. Luego, yo creo que ahí depende también de tu proyecto, ¿vale? En algunos casos, por ejemplo, tiene sentido irte a Latinoamérica, en algunos casos tiene sentido quedarte en Europa, en algunos casos tiene sentido mirar hacia Asia. Siempre se nos olvida que Asia es muy grande, hay muchas cosas que están sucediendo en Asia. Es verdad que es muy complejo también, es un mercado extremadamente complejo, pero tampoco, bueno, yo como siempre digo, si no da miedo, no lo estás haciendo bien, ¿vale? O sea, si tienes dos opciones y una te acojone y la otra no, toma la que te acojone, ¿vale? Porque eso es lo que va a hacer que tu empresa vaya hacia adelante. La que no sepas cómo pagarás el camino, ¿no? Efectivamente, Porque efectivamente. al final lo pagarás, será la de éxito y será la que te dará mejores rendimientos. Sí. Entonces, ¿a dónde ir? La pregunta es más bien, ¿quiénes somos? ¿Quién es nuestra empresa?
quiénes usan nuestros productos, quiénes pagan por nuestros productos y a dónde queremos ir, ¿vale? Y qué país tiene sentido. Olvidarse de nociones como, es que como somos españoles, Latinoamérica tiene más sentido, ¿vale? Ya. Latinoamérica es una cultura totalmente diferente a la española. España está muchísimo más cerca, aunque sea un idioma diferente, muchísimo más cerca a nivel cultural de Europa de lo que está de Latinoamérica. Entonces, Ya. Latinoamérica solamente tiene sentido en determinados casos, en determinadas empresas, en determinados productos, ¿vale? Entonces, cuidado con estos clichés de que si eres tecnológica tienes que estar en Silicon Valley y cosas por el estilo, ¿vale? Hacerlo con cabeza y con datos, sobre todo. Coged datos socioeconómicos, coged datos de crecimiento, buscar patrones hard, buscar patrones de crecimiento a largo plazo y esos son los que te deberéis seguir, ¿vale? Una estrategia a largo plazo. Vale, vale, perfecto. Pues nada, Alejandro, lo último para cerrar. Conociendo que eres buen conocedor del mercado europeo, a nivel de noticias, ¿tendremos IPO de Rocket? No, no Venga, lo, mojate. no lo creo, ¿eh? No lo creo. ¿No? No creo. Por los últimos días, las últimas semanas, ha salido bastante información de que quieren salir a ello. Pueden ¿Tiene intentarlo. sentido? Mm, Si tendrá sentido en el sentido de financiarse, De más crecer en financiación. que crecer en financiación. Es decir, ahora se está secando muchísimo de las fuentes de financiación, sobre todo el líquido, con lo cual es una opción, no voy a decir viable, pero bueno, es una opción plausible para empresas que son ya muy grandes, que o sea, ya en una empresa como Rocket ya estás en rondas de 30 y 40 y 50 millones de euros que querrías levantar, con lo cual ya esa cantidad de dinero empieza a ser ya, no digo, Complicado. pero complicado, ¿no? Entonces, una IPO es una esta factible, ¿no? Yo la verdad es que la experiencia con las IPOs, con las salidas a bolsa que he visto en el último año no han ido muy bien. Entonces, Ya. personalmente, yo por ejemplo, que soy muy amigo con la gente de Evernote, les metí caña hace en marzo que estaba por Estados Unidos y hablando con uno de los fundadores le pregunté que si iban a hacer IPO y me dijo no tenemos ninguna intención y hace relativamente poco anunciaron que habían levantado una ronda de inversión privada. Sí. Entonces me parece Ya más grande. mucho más grande y me parece mucho más inteligente la ruta que ha tomado Evernote que salir a bolsa, ¿no? Entonces Claro. tal cual están ahora mismo los mercados, ¿no? De volatilidad, de inseguridad, de que eso, de repente en 2 meses Estados Unidos no aprueban el tema del el Fiscal techo trade. de la deuda y se va a tomar por culo todas las bolsas del mundo. Entonces, me parece muy arriesgado, pero probablemente no tengan otra opción si quieren Claro. financiarse esos niveles, ¿vale? Sí, Entonces, porque es el mismo ejemplo que tenemos con Twitter. Llega un momento que puedo seguir ampliando capital claro, hasta qué punto, hasta dónde. no es lo que le pasó a Facebook. A Facebook le forzaron a salir a bolsa. Claro, porque ya no le daban más inyecciones Claro. privadas. Entonces, pues Rocket puede ser un ejemplo. Yo no creo que vaya a ir muy bien, la verdad. Si se- Si salen, no crees que vaya muy bien. no creo que vaya a ir muy bien, pero ya ellos es un negocio. La verdad es que no los conozco tan íntimamente como para poder decirte si van a salir o no. Sí, Te van a pongo ser. mi opinión personal. Ahora mismo me parece bastante arriesgado hacer esa operación, pero tampoco tengo sus números, con lo cual no sé cómo de apurados de pasta están. Con lo cual, Nada. no Bueno, te... pues nada, Alejandro, muchas gracias por esta hora que nos has ayudado y que me has ayudado a mí, pues bueno, a contar un poquito la experiencia de salir a Europa, de cómo salir, de cómo relacionarte, a qué mercados ir y a qué mercados no, y cómo, sobre todo, que es la gran duda, de, oye, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo esta aventura de salir a mercados europeos o Estados Unidos o Latinoamérica? Y la verdad es que con la gran experiencia que tienes, yo creo que puede ser bastante válido para mucha gente. Para mí lo ha sido. Me Por lo alegro, tanto, creo me que alegro. puede ser válido para mucha gente también. Y la verdad es que me quedo con ganas de preguntarte muchas cosas, pero creo que en otro día podremos ampliar sobre otras temáticas más relacionadas a nivel de emprendedores y demás. Sí, hombre, a ver, yo aquí lo dejo, ¿vale? Una de las cosas que estoy haciendo ahora, que me han traído los Reyes, la cámara por fin, es voy a poner online, en cursos online, en sitios como Udemy, parte de estos cursos, ¿vale? Yo tengo un curso de estrategias de crecimiento internacional, tengo el curso de storytelling, tengo cursos de comunicación, de pitching y cosas así, que voy a ir Ajá. poniendo gradualmente online, pero también los doy. Uno de los objetivos que tengo este año es que me gustaría trasplantar toda la parte de storytelling a empresa, ¿vale? Vale. No tanto a nivel de startup, que ayuda mucho, pero
incluso dentro de empresas medias o medianas o grandes, que Sí. esto lo están necesitando. De hecho, el otro día en Bucarest me encontraba con gente de Facebook en Estados Unidos y me decían, no, estamos empezando a hacer storytelling en Facebook en Palo Alto. ¿Vale? Y digo, es que buena falta os hace mamones. Claro, Son bastante malos con eso, ¿vale? claro. Entonces, yo lo estoy viendo, ¿no? Gente como Procter Gamble, Facebook, algunas farmacéuticas y tal lo hacen, en todo tema de storytelling, ¿no? Entonces, yo creo que para mí es el objetivo de este año, así que si alguien está interesado, ya Pondremos tu email para que te contacte. sí. ¿Tienes claro dónde y cuándo vas a hacerlo? O sea, ¿tienes ya alguna agenda que puedas adelantar? Bueno, a ver, la grabación de los cursos voy a empezar ya tengo la cámara, ya tengo prácticamente todo el material y en las próximas semanas supongo que iré subiendo poco a poco el contenido. Muy bien. Lo que puedo hacerte, si quieres, te puedo enviar también, tengo bastantes vídeos sobre estas cosas y que los recogí el otro día en un Excel porque es que los tenía por ahí desperdigados y si quieres, es un Excel público, que vamos, un spreadsheet de estos de Google Docs público, en donde está el enlace al vídeo y el enlace a las transparencias, si alguien las quiere. Vale. Perfecto, sí, porque tus transparencias de presentaciones por regla general hacen falta, necesitan un vídeo. Sí, entonces lo tengo junto, tengo puesto dónde es, en qué fecha fue, el enlace al vídeo y el enlace a las transparencias. Porque tus presentaciones son bastante esquemáticas, los Visual, slides bastante visuales, son sí. muy bonitas, pero claro, el problema es que si solo ves la slide no te enteras muy bien de qué se está hablando. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que estoy haciendo ahora, estamos haciendo un piloto con ICEX para tema de internacionalización, en donde estamos metiendo storytelling y esta semana tenemos la segunda sesión con temas de pitching y networking, cosas así, ¿vale? Entonces, Muy bien. pues está apostando por estas cosas también. Perfecto. Pues nada, si tienes agenda de workshop, compártela porque le daremos difusión. Perfecto. Pues Alex, tío, un placer. Igualmente. Hablamos Hablamos pronto. pronto, amigo. Cerramos la misión. Hasta Chao. luego.